pray for better days. We hope, we pray for better days. Un placer saludarlos, Dios los bendiga. Realmente es una bendición poder estar saludándolos desde esta plataforma y decirle que Dios tiene un mensaje para su corazón. Y el tema de hoy es un tema muy importante porque quizás muchos de nosotros, aquellos que un día estuvimos en una iglesia o aquellos que estamos en una congregación, pues muchas veces se nos olvida lo que Dios nos demanda. Y el tema de hoy se titula "Hacer es mejor que decir", o hacer es la mejor manera de decir. Y nos vamos a basar en una de las parábolas de Jesús. Jesús les empieza a decir a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes y a los ancianos de Israel, una de las parábolas más impresionantes, que lo único que nos están motivando es a hacer las cosas. ¿Sí? Usted ha conocido a personas que siempre se quedan con buenas intenciones, como aquel jovencito que quiere conquistar a una novia y le promete bajar las estrellas y le promete de esto o lo otro, pero al final no está dispuesto a asumir ciertas responsabilidades como pareja. Pues algo así les estaba hablando Jesús a este grupo de ancianos. Y nuestra lectura, o el texto, está en Mateo capítulo 21, verso 28 al 32. La palabra de Dios dice así: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? El contexto de lo que Jesús estaba hablando en los versos 27, en el capítulo 21, el contexto es que a Jesús le hacen una pregunta y le dicen: ¿con qué autoridades haces estas cosas? Y Jesús le dice: les voy a contestar si ustedes me contestan en nombre de quién hacía Juan el bautismo. ¿Era del cielo o era de los hombres? Y ellos no supieron contestarle a Jesús. Y Jesús termina diciéndoles: tampoco les voy a contestar lo que ustedes me están preguntando. Luego ingresa esta porción de la palabra, en donde Jesús les explica una parábola, diciéndoles: cierto día un padre de familia, se le acerca a 2 hijos. A uno de ellos les dice: ve a trabajar a mi viña. El primero le dice: no quiero, no tengo tiempo. Y no fue. Pero después se arrepintió y fue. El segundo se le acercó y le dijo: ve a trabajar a mi viña. Y él dijo gustosamente: voy, pero no fue. Y Jesús les dice: ¿quién de ellos hizo la voluntad de su padre? Y ellos contestaron: el primero. Y Jesús les dice algo tan interesante e impresionante a la vez. Les dice: ciertamente los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios, porque ustedes escucharon el mensaje de Juan y no creyeron, mas estos creyeron al mensaje de Juan. Eso les estaba diciendo Jesús. Y muestra algo que hoy es evidente en muchas de las congregaciones. Y este mensaje es más para aquellos que un día sirvieron en las iglesias, aquellos que están sirviendo en las iglesias. Porque muchas veces nosotros nos predisponemos al servicio, creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero Jesús nos enseña algo que muchos de nosotros hemos olvidado, y es el arrepentimiento. Y es que es mejor no prometer y no hacer lo que le prometimos al Señor. Usted puede recordar cuántas veces nosotros levantamos las manos en el altar cuando se podía llegar a la iglesia, podíamos llegar a la congregación y decíamos: estoy dispuesto a hacer,
pero hasta el día de hoy no hicimos. Jesús les estaba diciendo, el Padre representa a Dios. El primer hijo representa a los publicanos y a las prostitutas que sí creyeron al mensaje de Juan. El mensaje de Juan que él predicó fue un mensaje de arrepentimiento y fe. Ellos no habían creído. ¿Por qué? Porque había un autoconcepto de ellos, una autojustificación que los hacía y les hacía creer que eran perfectos en lo que hacían. ¿Y cuántos de nosotros hemos pecado de una falsa humildad por creernos que somos mejores que otros? Jesús claramente batalló en su ministerio esa forma de actuar, esa forma de proceder de los líderes religiosos, de los ancianos y los sumos sacerdotes, a quienes les está hablando en esta porción de la palabra. Hoy usted puede ver a aquellas personas que muchos quizás no daban ni un centavo porque estaban en las iglesias, o un día fueron a las iglesias y dijeron, este no tiene esperanza. Y este tipo de personas son aquellos que responden de mejor manera porque entra el mensaje en su corazón y se arrepienten. Y usted los ve y están en las iglesias y están sirviendo y están dándole amor a su prójimo. Y aquellos que un día creímos que conocíamos a Dios, que tenemos un conocimiento, tenemos varios tiempos en la congregación, muchas veces nuestro corazón no se ha arrepentido. Y este mensaje es un mensaje tan impresionante porque cuántas veces nosotros nos hemos quedado con buenas intenciones, ¿sí? Yo no sé si este año usted se propuso decir, bueno, este año yo le voy a hablar más a las personas del amor de Dios. ¿A cuántos les ha hablado durante este año? No, hermano, pero que no se puede, porque miren qué circunstancia estamos. ¿Sabe que Jesús en el capítulo 4, en el verso 9 del Evangelio de Juan dijo, me es necesario trabajar porque mientras el sol no se oculte, yo debo de trabajar? Porque cuando el sol se oculta, ya no hay forma de trabajar. ¿Se recuerda usted del versículo que Jesús dijo? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y si tú te crees una persona diciendo, voy a la iglesia y estoy sirviendo, y eso te hace creer un alto concepto de ti mismo, te quiero decir con todo corazón que estás equivocado. Porque Jesús predicó un evangelio que muchas veces nosotros no practicamos. Él dijo que el que quiere ser mayor que todos debe de servir. Pero si el servicio te hace que crezca tu orgullo, que hagas y veas a los demás sobre tus hombros, déjame decirte que ese servicio es descalificado. Y mayormente si sirves enojado, si tu servicio es en base a tu enojo, no, porque es que estos no entienden, estos por gusto, estos no sirven, déjame decirte que Dios descalifica esa forma de trabajo. Entonces tú puedes estar en la congregación metido todo el tiempo, pero si en tu corazón hay enojo, hay orgullo por lo que haces, no sirve. Jesús lo dijo, no lo digo yo, Jesús lo dijo, sed mansos y humildes, aprended de mí. ¿Y sabe por qué? Porque los judíos, los maestros judíos eran tan orgullosos de lo que hacían, se creían tan perfectos de lo que hacían, se creían la última Coca-Cola congregacional. Pero Jesús batalló tanto y les dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo es fácil y ligera mi carga, no como el yugo del maestro judío, no como el yugo de aquel legalista, porque ellos eran legalistas. Y yo no sé si tú fuiste golpeado por ese tipo de mensajes, de que un día estuviste en la iglesia y te marginaron porque la iglesia muchas veces se cree perfecta. Usted puede ver en nuestras congregaciones, sí hay orgullo, claro que hay orgullo. Y no hemos aprendido y no hemos abrazado el evangelio del cual Dios nos quiere o quiere que nosotros compartamos. Jesús estaba batallando con este tipo de líderes. Y yo no sé si en tu corazón está el deseo de servirle a Dios de corazón, con humildad, con deseo realmente de servirle. Recuerda el Padre.
representa a Dios. El primer hijo representa a las prostitutas y a los publicanos. Recuerde que el publicano era considerado como ladrón y como traidor. Ellos, dice Jesús, iban delante de ellos, porque ellos se habían arrepentido del mensaje de Juan. El segundo hijo representa a estos líderes que no se habían arrepentido. Y yo no sé de qué tipo de persona es usted. De aquellos que nos arrepentimos de nuestras malas acciones, de aquellos que un día reconocimos que estábamos mal y rendimos nuestra voluntad a Dios, o de aquellos que por tener cierto tiempo en la iglesia, o porque mis padres van a la iglesia, yo tengo ganado el cielo. Déjame decirte que no, no es así. Y toda la raza humana es como un niño rebelde, indiferente. Y Dios está lanzando su mensaje a través de esta plataforma. Pero sé en mi corazón que no es solamente de esta forma que podemos predicar. Dios anhela que se levante las personas para su servicio. Iglesia, Dios anhela que más allá de estas plataformas, que es rico venir y venir a predicar a través de estas plataformas. Pero ¿te has preguntado qué es lo único que podemos hacer para predicarle a las personas? O quizás Dios nos está alumbrando y nos está sacando de nuestra comodidad, porque es fácil predicar a través de una cámara. Es fácil lanzar el mensaje. Y entonces se vuelve cómodo el evangelio. Es cómodo predicar de esta forma. No hay gente. La gente está observando en sus casas. Pero realmente es la única forma en la que podemos hacer. O Dios nos está pidiendo algo más. No te estoy diciendo que hagas lo que hago yo. Te estoy diciendo que le preguntes a Dios qué más puedes hacer. Porque Jesús dice que Él caminaba y caminaba y caminaba. Y predicaba, sanaba, predicaba y descansaba por las noches, oraba, predicaba y predicaba. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y muchos, a pesar de que esta forma cómoda, porque yo le hablo a esta forma cómoda para predicar y para lanzar el mensaje, porque perdimos el contacto directo hacia las personas y decirles: Dios te ama, Dios tiene un mensaje especial para tu corazón. Entonces tú puedes ver que el mensaje que Dios nos está dando a través de esta parábola se basa en tres cosas. Si tú estás en tu casa, di conmigo: Dios tiene una orden. Y Dios tiene los hijos tuvieron una respuesta y los hijos hicieron. ¿Sí? Y siempre Dios nos va a dar una orden, nosotros vamos a dar una respuesta y al final se va a ver qué es lo que vamos a hacer. El padre dio una orden. ¿Cuál fue la orden del padre? Que fuera a trabajar a su viña. Y no hay mayor gozo, nadie más hubiese tenido un mayor interés que el hijo para ir a trabajar a su viña. Y hoy muchas veces vemos que padres ordenan a sus hijos, le dicen hagan esto, hagan lo otro, pero muchas veces no tienen una respuesta positiva. Yo no sé si tú eres un hijo o una hija de ese tipo, en la que las ordenanzas de tu padre no las obedeces. Ah, no, hermano, pero usted, ¿cómo yo voy a obedecer a mi papá si usted lo conociera? Y es que Dios la honra, no la discute. Dios no discute su honra. No porque tu padre es bueno o te trata bien o te provee de tales cosas, tú le debes obedecer. Tú tienes que obedecer a tus padres porque Dios así lo ordenó. Dios da una orden de obediencia a tus padres. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y serás prosperado, tus días serán alargados. Si tú como hijo no respondes a esa ordenanza que Dios te dio y dices: no, es que si mi papá me cae mal, cuando sea grande yo lo voy a sonar, dicen algunos patojos, o aquella generación de nosotros así era, ¿verdad? Hoy vemos hijos e hijas frustrados en las redes sociales, despotricando mensajes hacia las generaciones pasadas, hacia los padres. Vemos muchas formas de desprecio y deshonra hacia sus padres. Vemos a jóvenes deshonrando un hogar, una familia, un apellido, un nombre de padre y madre.
Y usted se puede preguntar y decir, ¿no será que nuestra desnutrida honra a nuestros padres no será consecuencia de lo que hoy vivimos? Deje usted que Dios dejó que nosotros honráramos a nuestros padres. Deje que Dios también dejó que respetáramos a nuestras autoridades. ¿No será que muchas de las cosas que hoy vivimos es por la deshonra a las autoridades que Dios dejó? Tus padres, las autoridades que nos gobiernan, tus hermanos, tus hermanas, aquellos que representan una autoridad. ¿No será que la deshonra a esas autoridades que Dios dejó nos tienen a como estamos? El Padre ordenó, el Hijo se debió haber sentido feliz por cumplir la orden del Padre, pero vemos que el primer hijo no obedeció. Dijo, no, yo no quiero, pero después se arrepintió. Vemos que el otro dijo, sí voy, pero al final no fue. Yo no sé si te ha pasado cuando uno de tus hermanos va y le dice al padre, por quedar bien, porque somos tan astutos, por quedar bien con alguien, decimos sí a la primera y a la vez no. Y recuerdo yo muchas veces cuando decíamos en la congregación, vamos a ir a hacer tal cosa, y todos se apuntaban y al final dos se aparecían a la hora. Ya cuando ya íbamos a salir, ya cuando nos íbamos, aparecían otros dos. Y cuando ya estábamos en la actividad, ¿qué era lo que pasaba? Que estando en la actividad llamaban, había otro. Y de los 10 que dijeron al inicio íbamos a ir, solo 3 fueron. ¿Crees que agradamos a Dios de esa forma? Deja tú que agrades al pastor, deja tú que agrades al líder. Es que lo que nosotros hacemos es para agradar a Dios. Y si no entendemos esa diferencia, que no es al hombre al que servimos, sino es a Dios, entonces por eso todas las cosas que hacemos, las hacemos como las hacemos. Si quieren voy, les voy a arruinar el asunto si yo no estoy. No es así el asunto. El padre ordenó, los hijos no respondieron. ¿Cuál fue la base de lo que el padre les estaba pidiendo a los hijos? El amor. Y dice un versículo de la palabra en 2 Corintios capítulo 5, 14, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra que explica la palabra nos está indicando que nos obliga a hacer las cosas. Si el amor de Dios no te obliga a hacer las cosas, no te motiva, ¿qué te va a motivar? Las jovencitas porque llegan a una congregación, los jovencitos que llegan a una congregación. Si el amor de Dios no te motiva a hacer las cosas, nada te va a motivar. Porque el padre de la parábola, bien pudo contratar jornaleros, pero no lo hizo. Dejó que sus hijos vinieran a servir a su viña. No lo hizo. Ahora Dios te hace un llamado especial, tierno, fiel, pero ¿eres tú o yo aceptando ese llamado o no? Y Dios anhela que nos movamos a través del amor que le tenemos a Él. Y si no te constriñe el amor de Dios, ¿qué cosa te va a obligar a hacer las cosas? Nada te va a obligar a hacer las cosas. Y por eso vemos que no hay jóvenes, no hay señoritas. Muchos están aislados, muchos están pendientes de la serie en tal plataforma, muchos están pendientes de tal cosa. ¿Por qué? Porque la iglesia me cansó, las cosas de Dios me cansaron, todo me cansó. Y venimos y tenemos la habilidad de escribir tal cosa, creyendo que nuestro criterio es mejor que el criterio de Dios. Y eso lo podemos ver tan claramente en todo lo que hacemos. Creemos que nuestro criterio es mejor y muchos se agarran y toman y dicen, es que es sentido común vos. ¿Crees tú que tu sentido común es mejor que lo que Dios piensa de ti? ¿Es mayor tu sentido común que lo que Dios piensa y lo que Dios dejó? Tú puedes pensar X o Y razón, pero Dios ya dejó principios establecidos en su palabra. ¿Seremos nosotros que los aceptemos o no? El deseo del padre era que el hijo fuera a trabajar, que fuera a trabajar.
Usted no se puede imaginar cómo Dios ve el trabajo que tenemos y todo lo reducimos en una transmisión. ¿Sí? Todo lo reducimos en una transmisión. Y permítame decir esto. ¿Por qué? Porque es así. El Padre deseaba que fueran a trabajar a su viña. Usted se puede imaginar a Dios sentado en su trono y diciendo: hay mucho trabajo por hacer y mis hijos solo están transmitiendo. ¿Por qué? Porque el cristiano insensible, indiferente, el cristiano rebelde, no le importa los millones de personas que se están perdiendo. El cristiano indiferente no le importa que aquellos que están en cárceles, están en hospitales, están padeciendo. No le importa, no doblan sus rodillas para pedir por aquellos o por los otros. El cristiano indiferente, rebelde, indolente a las cosas que están pasando, no le interesa lo que Dios está pidiendo que hagamos en su viña. Y usted ve la primera respuesta del primero fue: no quiero, donde muestra la postura de rebeldía, de egoísmo, de indiferencia de él. El lenguaje también revela una rebelión abierta. No quiero. Y muchos jóvenes antes de esta circunstancia fueron indolentes, indiferentes hacia la obra de Dios. Al inicio de esta circunstancia vimos el temor, el pánico, la aflicción de muchos. Muchos convocaron ayunos, muchos convocaron cadenas de oración, pero pasado el tiempo terminó y esa indiferencia nuevamente se dio. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Qué vamos a hacer después de esto? ¿Seremos los mismos indiferentes, egoístas y rebeldes hacia la obra de Dios? Porque tú ves que gente está muriendo. Ahora ya son vecinos, ahora es gente conocida. Y te pregunto, ¿tú les hablaste de esas personas de Dios? ¿Vieron en ti el mensaje de Dios replicado en tu manera de vivir? ¿O solamente escucharon lo que decías, pero no vieron lo que debías hacer? La indiferencia de estos hijos muestran una conducta que hoy día la vemos en nosotros. Hijos indolentes, hijos rebeldes, hijos indiferentes a las cosas que los padres necesitan. Usted ve en cada hogar, usted puede analizar su hogar, yo puedo analizar mi hogar. ¿Qué tan honrosos somos hacia las órdenes de nuestros padres? ¿Qué tan obedientes somos a las órdenes que nos dan? ¿O qué tan indiferentes o qué tan indolentes somos a las cosas que se nos dicen? Deje que si usted y yo no podemos obedecer a nuestros padres que vemos, difícilmente vamos a obedecer a Dios. El otro hijo vemos que al inicio presenta una actitud de obediencia, un alto respeto hacia el padre, y le dice: sí, Señor, voy, pero al final no fue. Y ese tipo de hermanos los tenemos, ese tipo de personas los tenemos en nuestras congregaciones. Hermano, vamos a ir, hermano, vamos a hacer esas cosas, pero a la hora no se presenta. Ahora, el asunto no es hacia tu pastor, no es hacia tu líder, no es hacia la persona que te está dando o te está invitando a hacer algo. El asunto es para quién lo estás haciendo. Si tú lo haces para un hombre, déjame decirte que Dios te puede estar ya descalificando. Pero estamos hablando del servicio de Dios. Y por eso es que decimos siempre de que las cosas que hacemos son para Dios. Y Dios lo dice en su palabra: hagan todas las cosas como para el Señor. Y si las cosas que como para el Señor están fundamentadas en enojo, no sirve. Y si las cosas están fundamentadas con odio, con competencia, no sirve. Las cosas tienen que tener un propósito especial, y es honrar a Dios con lo que hacemos. Juan capítulo 14 verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la palabra guardar significa atesorar en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, para luego hacer lo que se te está pidiendo. ¿Qué fue lo que al final hicieron los hijos? ¿Sí? Unos dijo: voy. No se trata de la forma en la que decimos las cosas, se trata
en lo que realmente hacemos. Nuestras palabras son respaldadas con acciones. Si no hay acciones, nada nos sirve. Y estos hijos tuvieron una postura y Jesús les dijo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y los sacerdotes y los líderes dijeron: el primero. Y Jesús les dispara y le dice: ciertamente dijeron, las prostitutas y los publicanos van primero que ustedes, porque ellos se arrepintieron. Y vaya, si no, en nuestro corazón habemos muchos que quizás estamos en las congregaciones, pero no estamos arrepentidos. Y hoy nos está mandando Dios a que nos arrepentamos de las cosas que hemos hecho. Antes de obedecer a Dios, primero existe un arrepentimiento. Y Dios utilizó a Juan para mandar un mensaje de arrepentimiento y de fe. Y muchos aceptaron y muchos no. Dios hoy nos está invitando a través de su Espíritu que nosotros nos arrepintamos para luego obedecer lo que Dios nos está mandando. Difícilmente podemos obedecer a Dios si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de dirección, si no establecemos nuestras convicciones. ¿Se recuerda usted de Jonás? Jonás fue un hombre que se negó a hacer la voluntad de Dios porque creía que esa ciudad, Nínive, no merecía el perdón de Dios. Y Dios lo mete a un proceso tan impresionante en donde Jonás no se imaginó que Dios estaría en cada proceso. Se dio cuenta Jonás, estando en el estómago del pez, vio que Dios estaba en esos planes. Hasta que reconoció que Dios estaba en esos planes, volvió en sí y se dispuso a ir a Nínive. Y Dios utilizó su indisposición, su falta de misericordia, su falta de compasión para poder crear y poder hacer su voluntad. No permitamos que así como Jonás tuvo un proceso difícil al cual Dios lo metió por su enojo. Vea que el enojo es difícil. Por su enojo, por su molestia, por su indiferencia, Dios lo metió a un proceso bien difícil. Hasta el punto de que Jonás muestra su enojo con Dios tal que él dijo: sabía yo que eres misericordioso, grande, perdonador, y ibas a perdonar a esta ciudad, por eso no quería ir yo, le dice Jonás a Dios. Y Dios le dice: pero ¿qué te enoja? ¿Qué te molesta? Tú viste crecer a esta higuera, a esta calabacera, la viste crecer. ¿Tú hiciste algo por esta calabacera? No. Entonces, ¿por qué te enojas? Y Dios le enseñó a Jonás que Dios es más grande que su egoísmo, que su indiferencia, que su molestia. Y Dios perdonó a Nínive. Se ve lo contrario en la postura de los amigos de Daniel y el mismo Daniel, que con convicciones fijas no regalaron sus convicciones. Ellos creyeron en Dios, creían en Dios y estaban firmes en sus convicciones. No decidieron contaminarse. Y usted ve que estos hijos, el primero se arrepintió. Y antes de que hagamos las cosas, arrepintámonos. Antes de que tú vengas a cantar, dile al Señor: perdona mis pecados. Antes de que vengas a predicar, perdona mis pecados, para que el mensaje tenga sustancia, para que el mensaje, lo que cantemos, lo que prediquemos, lo que hagamos, lo que repartamos una bolsa de mosh, repartamos un bote de frijol, que lo que hagamos tenga significado en Dios. Pero si tú repartes algo enojado, molesto, indolente, indiferente, lo haces por competencia, de nada te sirve. Pablo lo dijo: si yo hablara lenguas angélicas, si sanara, si profetizara, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces nos da una pauta de que muchas veces nosotros nos equivocamos haciendo. Estos hijos, el primero se arrepintió y fue. Y cuando nosotros estamos en la obra de Dios, alcanzamos gracia, alcanzamos misericordia. Efesios capítulo 2 versos 2 al 3 dice:
Jesús expresa estas palabras: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todos somos parte. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo tienes que ver a tu hermano, a tu prójimo, aquel que está sirviendo a la par tuya? Como mayor que tú. Y aquí viene algo tan impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos enorgullecemos por nuestras congregaciones, ¿verdad? Y ese orgullo y esa falsa humildad diciendo: no, pues que no hay congregación como la nuestra. Olvidando que Dios nos tiene como un cuerpo, olvidando que cada congregación fue puesta con una función específica. Tú no eres mayor por pertenecer a la congregación que está en el norte, la congregación que está en el sur, la congregación que está en el este o en el oeste. Tú no eres mayor, tú eres parte de un cuerpo y tenemos una cabeza, y todos los miembros del cuerpo trabajan para honrar a la cabeza. La gloria y la honra es para Dios, pero si hay un orgullo congregacional, déjame decirte que Dios te ve de lejos. Dios dice que ama al humilde, mas mira de lejos al altivo. Nosotros no transmitimos porque queremos salir y que nos vean. Si fuera así, soy el primero para venir a atarme y me escondo para allá. Me escondo en el sanitario, porque no es para que me vea yo, es para que Dios sea exaltado. Es para que el mensaje, aquel que esté en un hospital, aquel que esté en una cárcel, aquel que esté pasando dificultades en su matrimonio, aquel joven que esté pensando en pensamientos de suicidio, diga: Dios verdaderamente me ama y tengo esperanza. Pero si para que Rubén sea exaltado, no sirve. Si para una congregación sea exaltada, no sirve. Es para que el reino de Dios llegue al corazón necesitado. ¿Y quién lo dice? Dios. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien háganlo por humildad, viendo a cada uno como superior. Si eso no está en nuestro corazón, nada de lo que estemos haciendo tendrá significado en el reino. El primero se arrepintió y obedeció. El segundo prometió y no cumplió. El Proverbio 5 dice: antes de prometer algo que no hagas, mejor no prometas. Y tú te puedes recordar del joven que te prometió muchas cosas y al final no hizo, o la jovencita que te prometió tal cosa y no lo hizo. Y es que somos tan bandidos los jóvenes o las señoritas de que prometemos y prometemos y esto, y al final no lo hacemos. Y en Dios, pero se nos escapan muchas veces las palabras y a veces no prometemos lo que le decimos a Dios. Y Dios merece ser honrado con lo que nosotros prometemos. Vamos a tocar 4 puntos así de manera rapidita. Punto número 1. ¿Qué es lo que nos está indicando entonces? Lo que debemos de hacer. Si hacer es la mejor forma de decir, entonces tenemos que decir que el primer punto es más acción y menos información. De nada nos sirve tener cabezones en las congregaciones, de nada nos sirve creernos la última Coca-Cola en el conocimiento de Dios si no hacemos al final. Y cuando nosotros hacemos, no significa que nosotros enseñemos lo que hacemos. Las personas conocen quién eres, cómo te mueves, si hay amargura, si hay gozo, si hay alegría, si hay amor. Las personas conocen. ¿Por qué? Porque del corazón del hombre habla la boca. Y si en tu corazón hay Dios, inevitablemente vas a hablar de Dios. Y si en tu corazón hay amor, inevitablemente vas a hablar de amor. Pero si en tu corazón hay odio, hay enojo, hay molestia, hay raíz de amargura, inevitablemente vas a transmitir eso. Y Jesús lo dice. Usted puede leer y puede revisar en Mateo capítulo 7, verso 21 al 27. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, estará con él. Y está hablando de una esterilidad que solo muestra una fe
Una fe estéril. Una fe que no muestra frutos es una fe hipócrita. Y el libro de Santiago lo habla en el capítulo 1, versos 22 y 25, que dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué tiene que ser? Hacedor de la palabra, y no tan solamente oidor, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No está hablando aquí Santiago de que las obras sean base fundamental para salvación, sino está hablando de que aquel que un día vino a Cristo inevitablemente debe de obrar. Tu fe se debe demostrar por tus obras. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Nada de lo que nosotros hagamos o nos dispongamos a hacer, si no hay un fruto, revisa qué estás haciendo. Si no hay un fruto, para aquellos que estamos lanzando el mensaje, debemos de revisar qué estamos haciendo. Si no hay un fruto en lo que estamos haciendo, debemos revisar. ¿Por qué? Porque todas nuestras acciones tienen que tener un fin, un propósito, un objetivo en las cosas que hagamos. A lo que muchos hermanos decían mucho tiempo atrás: visión. Las congregaciones tienen que tener una visión. Jesús ya la estableció: ir al necesitado, ir al pobre, ir a aquel que está quebrantado, roto del corazón. Ahora yo te pregunto, ¿estás yendo tú a esos corazones? Ser un hacedor de la palabra. Si la palabra me dice ir al corazón necesitado, ¿qué tengo que hacer? Ir. No, hermano, pues que a mí mi pastor no me deja. Vaya. No estamos para que nos digan esto o lo otro, estamos para hacer la voluntad del Padre. Y si el Padre establece en su palabra hacer esto o lo otro, debemos de ir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Después usted ve en el versículo 22 del capítulo 7: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí dése cuenta que no está hablando de que ellos no tenían frutos, tenían, pero esos frutos usted se da cuenta que son frutos no genuinos, no auténticos. Y muchas veces a nosotros quizás nos estén profetizando, nos estén diciendo las cosas que vamos a hacer, pero quizás esa persona no es auténtica y legítima para Dios, y tenemos que tener mucho cuidado. O quizás nosotros estemos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y quizás no estemos siendo legítimos en las cosas que decimos hacer. Y entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es que aunque sea tan impresionante lo que estemos haciendo, si no hay un corazón arrepentido, obediente, de nada nos sirve. ¿Quién lo dice, Rubén? Dios. Y usted ve en la otra enseñanza que Jesús da, en los 2 cimientos, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted conoce la historia, pero lo que quiero resaltar es: cualquiera que escucha estas palabras y las hace. Hacer. Y abajo en el versículo 26 dice: y a cualquiera que escucha estas palabras y no las hace, le compararé a tal hombre. Entonces Jesús estaba empujando a los sacerdotes y a los ancianos a hacer, a ir al corazón necesitado. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Dios se complace más en obediencia que en sacrificios. Punto número 2: hacer por amor. Si necesitamos más acción en las iglesias, necesitamos más acción en nuestra manera de vivir. Tú lo puedes ver en las áreas o en los ambientes en los que nos movemos, en tu casa, en tu trabajo, en las congregaciones. Hagamos. Punto número 2: hacer por amor.
La idea aquí era que los recaudadores de impuestos, los publicanos y las prostitutas iban a ir primero. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón arrepentido. La idea aquí es que todo lo que nosotros hacemos debe de ser por amor. Todo lo que hacemos es por amor. Jesús lo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por amor a nosotros. Entonces todo lo que nosotros hagamos lo debemos de hacer por amor. Lucas capítulo 4 verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo decía Jesús: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Está dando el mensaje usted al corazón pobre? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el evangelio. Ir al necesitado. Ir al necesitado. Primera de Corintios capítulo 13 verso 1 al 7. Es largo el versículo, pero me gusta. ¿Por qué? ¿Sabe por qué me gusta la palabra? Porque la palabra se explica sola. No necesita que uno lo explique. ¿Qué le indica la porción que Jesús dijo en Lucas? Ir. Primera de Corintios dice, capítulo 13, verso 1 a 7: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí tiene parámetros para hacer las cosas en amor. Podemos hablar profecía, podemos hacer esto o lo otro, pero si no tenemos amor hacia el corazón quebrantado que Jesús habla, de nada nos sirve. Los publicanos y las rameras, ¿por qué? Porque ellos eran las personas de más baja, o eran considerados como los peores en la sociedad judía. Y Dios vino y les mostró que estos que eran peores, aquellos que un día eran considerados como la escoria de la sociedad, tenían más esperanza que aquellos que se consideraban rectos y puros. Ellos tenían más esperanza. Romanos capítulo 10 verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios de arrepentimiento y fe, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si tu justicia proviene de ti mismo, de nada te sirve. Tiene que ser la justicia de arrepentimiento y fe en Dios. Punto número 3: hacer porque urge. Y Jesús lo dijo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No, hermano, pero no podemos predicar porque está el coronavirus y no podemos predicar. Y la única forma para poder predicar es estar transmitiendo. Yo te pregunto, Jesús dice: este es el tiempo, no después de la pandemia, este es el tiempo para lanzar el mensaje. Si usted se ve con alguien y le dice Dios te ama, envíele un mensaje: Dios te ama. Este es el momento para mandar el mensaje de salvación, de amor. Pero muchas personas nos quedamos sin mensaje. ¿Por qué? Porque esta circunstancia nos estancó, nos paralizó. El miedo muchas veces te paraliza, y nosotros debemos de entender en qué tiempo estamos viviendo. Y es el tiempo para poder predicar, es el tiempo para poder hacer, para ir al necesitado. Sí, tenemos que guardar ciertas normas de higiene, cierto distanciamiento, pero el mensaje debe de ir, debe de salir. No tenemos que esperar a que pasen esta circunstancia para poder transmitir. ¿Sabe que estas transmisiones no nacieron
con 20 o 50 jóvenes. Estas transmisiones surgieron con 3 jóvenes. Y recuerdo muy bien, necesitamos mandar el mensaje. Con 3 jóvenes fueron. ¿Y qué dijeron los patojos? Vaya, ahí está el chinito y el jo. Son los 2. Con ellos surgió el asunto. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Pablo lo dijo, me es impuesta necesidad predicar y hablar del evangelio. Pero si Dios no te mueve por su amor, porque urge su mensaje, ya los campos están abiertos. Hay jóvenes necesitados, sí, hay señoritas necesitadas, y por eso hacemos lo que hacemos. Y la congregación está trabajando, está impartiendo víveres, está haciendo esto, está haciendo lo otro, se está recibiendo gente, se está ministrando gente, está trabajando. Y hay muchas congregaciones a nivel de nuestro pueblo que lo está haciendo. Debemos de seguir haciéndolo. No nos cansemos de hacerlo. Debemos de seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque los campos están listos para la siega. Punto número 4. Hacer las cosas sin excusas. La religiosidad. Estos sacerdotes y ancianos tenían muchos conceptos y no hacían por su legalismo, por su hipocresía. No lo hacían. Ahora yo te digo, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos sin hacer las cosas por nuestra religiosidad, por nuestra hipocresía y nuestro legalismo? Y termino con esta porción de la palabra. Y aquí cerramos el asunto. Mateo capítulo 25, verso 35 al 45. Al 45. Porque tuve hambre. Este es evangelio puro. Este es evangelio en acción. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces les dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. El evangelio es una práctica constante de ir al necesitado. Esto es el evangelio en acción y no son palabras. Nuevamente Dios nos enseña que hacer es mejor que decir. De nada nos sirven nuestras buenas intenciones si no están respaldadas en acciones. Dios hoy nos manda en que nos convirtamos en hacedores y no solamente oidores. Está la enseñanza de los sacerdotes religiosos. Están los hijos, la respuesta de los hijos. Aquellos que fueron y aquellos que no van. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para quién lo estamos haciendo? Entonces podemos concluir y decir que hacer es la mejor forma de decir. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, reconozco, Señor, que he fallado en las cosas que he prometido, en las cosas que no he hecho. Reconozco que no he hablado de ti al corazón necesitado. Reconozco, Señor, que me he conformado con estar en una congregación y estar haciendo esto o lo otro. Reconozco, Señor, que mis hechos no hablan de lo que predico. Reconozco, Señor, que muchas veces te he fallado en cuanto a dar el mensaje de esperanza. Pero hoy me arrepiento. Hoy reconozco, Señor, que tú necesitas gente que trabaje en tu reino, gente que trabaje en lo que tú has
dispuesto a cada congregación establecida en este pueblo, Señor. Levanta un ejército, levanta una generación de servidores comprometidos, arrepentidos y hacedores de tu palabra. Levanta a una congregación, a una generación que no se conforma con esto, sino que va más allá de lo que quizás nuestros ojos puedan ver. Señor, tú lo dices todo. Tú no solamente hablaste, tú hiciste. Y esa es nuestro mejor ejemplo. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos quedado en palabras y muchas veces hemos estorbado lo que hacemos porque nos predisponemos en hacer. Hoy queremos volver a ti, a que tú endereces nuestros pasos, a que pongas nuestros pies sobre la peña y que puedas enderezar nuestros pasos, sacarnos de ese lodo cenagoso que dice tu palabra y establecernos firmes, Señor, a cumplir tu palabra. Bendice el corazón necesitado. Hay esperanza para ti. Ven al Señor y Él va a restaurar las áreas de tu corazón, las áreas de tu vida. Él puede restaurar un hogar, Él puede restaurar una vida, un joven, una señorita que quizás le mintieron. Él puede restaurarte y darte una nueva identidad. Él puede establecerte. Pero ven a Jesús. Ese es el propósito de esta transmisión. Es que tú escuches que Dios te ama, te ama, te ama y nunca te va a soltar. Solo ven a Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Que la pasen bien.